Continuamos en nuestra revista médica, tenemos otra edición especial y como ya les venía anunciando, tenemos un invitado muy interesante. Hablábamos con muchos especialistas y obviamente que todo problema de salud lleva de repente a un tratamiento, y cuando hablamos de traumatología de repente el doctor nos dice hay que hacer fisioterapia, y por eso justamente tenemos como invitado hoy al licenciado Cristóbal Amadit. Es una persona muy interesante que tenemos en nuestra ciudad, también es de cuna guaireña, así que le damos la bienvenida. Licenciado, ¿cómo estás? Muy buenas, un placer, gracias por la invitación y aquí para servirle siempre. Contanos un poco sobre tu especialidad. Bueno, es una especialidad poco conocida acá en Paraguay. En otros países sí es un auge muy interesante. La osteopatía es una rama de la medicina. Nació en Estados Unidos por el doctor Andrew Taylor Still, el padre de la osteopatía. Él era un médico alopático, o sea, normal, que en el año 1800, allí por las guerras civiles estadounidenses también, él asistía a los caídos, etcétera. Y también se le moría a sus pacientes, sus hijos también llegaron a fallecer de causas extrañas, pero él con la medicina convencional de aquella época como que no sabía qué hacer. ¿Qué pasaba? Exactamente, y tipo, ¿qué puedo hacer ahora? Entonces en una de esas, él tenía un dolor de cabeza fuerte. Y en su patio tenía un árbol y hay una soga, una piola. Entonces se va y usa como almohada esa piola. Y después escucha un crack del cuello y le pasa su dolor de cabeza. Entonces ahí, a la pucha, ¿qué pasó acá? Accidentalmente. Exactamente. Y ahí empezó a investigar y creó la osteopatía, ¿sí? En Estados Unidos, un médico normal puede ir a estudiar medicina y elige entre la medicina normal, convencional, que es la medicina alopática, ¿sí?, y la medicina osteopática, ¿sí? En este caso, ¿cuál es la diferencia? En mi caso, que soy fisioterapeuta, sí, que utilizo como especialización. En otros países es una profesión aparte. Acá en Sudamérica, ya que hay pocos todavía, se utiliza como una especialización de la fisioterapia. ¿Cuál es la diferencia? El médico normalmente diagnostica, etcétera, y trata con medicamentos o con cirugías. En cambio, en la osteopatía no utilizamos medicamentos, no utilizamos agentes físicos. ¿Qué hacen? Nosotros tratamos a los pacientes manualmente, detectando las disfunciones o enfermedades a través de nuestro diagnóstico particular. Por ejemplo, trabajan con la mano. Sí, así. Con los músculos. Con todos los tejidos del cuerpo. Todo el cuerpo. Todo. Porque justamente te decía, háblame de tu especialidad, porque todavía no lo dije, él es fisioterapista, pero con especialización en la osteopatía. Así es. La fisioterapia aquí en el país, ¿cómo se utiliza? Bueno, aquí en Paraguay tenemos la facilidad de tener en nuestro título las dos profesiones, que es kinesiología y fisioterapia. ¿Sí? En otros países vos te recibís de kinesiólogo o de fisioterapeuta. Acá en Paraguay tenemos la gracia de ser los dos. ¿Y qué es un fisiatra y un kinesiólogo? Bueno, kinesiólogo, kine deriva del griego movimiento y logos, tratado, estudio, etcétera, ¿sí? Es el área de la medicina también que trata y estudia las disfunciones con movimiento, ¿sí? Y la fisioterapia, fisio viene de física, de agentes físicos, y es utilizar los agentes físicos para un tratamiento con el paciente. Agentes físicos son varios: calor, frío, ondas cortas, electrochoque, campo magnético, electricidad, todo ese campo, pero sin usar medicamentos como hacen los médicos. En cambio, viene un paciente que se operó, tuvo una hipotrofia muscular, famosa hipirupaitela y músculo. Entonces, ¿qué hacemos? Ciertos ejercicios terapéuticos, ¿sí? Que no son los mismos que los que se hacen en el gimnasio. Le adaptamos, le rehabilitamos para que pueda hacer su actividad de la vida diaria. La fisioterapia y la kinesiología sirven para lo mismo, para rehabilitar. Así mismo, sirven para lo mismo, solamente que utilizamos otros métodos para llegar al mismo fin. ¿De qué hablamos cuando decís de otros métodos? Allí, por ejemplo,
Viene el mismo paciente que se accidentó, se operó y tiene un proceso inflamatorio después de la operación, que es normal. Entonces nosotros buscamos bajar esa inflamación a través de los agentes físicos. Ahí utilizamos la fisioterapia. Ahí podemos utilizar el frío, que es la crioterapia, que es la utilización de frío para bajar la inflamación. Vamos a utilizar el láser, si es que tenemos, el láser terapéutico para bajar la inflamación, el ultrasonido, etc. ¿Sí? Son agentes físicos para bajar la inflamación. Pero ¿qué pasa si es que no tengo agentes físicos? Porque suelen ser caros, Sí. costosos. Entonces utilizamos la kinesiterapia, que es aplicar movimientos, ciertos movimientos específicos, sin necesidad de medicamentos o agentes físicos para lograr lo mismo. Por lo que yo sé, y bueno, tendrás que contarnos después, porque por lo que yo he llegado a escuchar, las veces que uno va a un fisioterapeuta, le manda al traumatólogo. Le manda al doctor, vas a hacer, bueno, le duele el brazo, le duele el cuello, le duele la espalda. El diagnóstico obviamente variará mucho, dependerá mucho del paciente. Habrán miles de diagnósticos, pero generalmente es el traumatólogo el que envía al paciente al fisiatra. Aquí es así, ¿verdad? ¿O no? Solamente en Paraguay pasa eso. Sí, ¿por qué? Por ley, el fisioterapeuta, el kinesiólogo, es personal de primera consulta. ¿Qué significa? Me duele la cabeza, me duele la panza, tuve un pillere, me puedo ir directo con el kinesiólogo sin necesidad de una derivación del médico. ¿Puede pasar el paciente por el traumatólogo? Sí. Pero normalmente no hay necesidad por ley. Porque nosotros tenemos nuestro propio tipo de diagnóstico diferencial. Bueno, ¿Sí? Me mataste la pregunta que yo decía, ¿cuándo nos vamos con el fisiatra? Buena pregunta. Justamente cuando nosotros creemos que tenemos un dolor, así como cuando vamos al médico, al traumatólogo, podemos ir directamente al kinesiólogo, al fisioterapeuta. ¿Sí? Allí nomás cambia la cosa. Por ejemplo, me viene un paciente con dolor de cabeza, que también trato disfunciones viscerales, todo. Le evalúo y veo algunos signos de alarma y digo, este paciente no voy a poder tratarlo. Entonces le derivo con el médico. O viceversa pasa. ¿Sí? Eso es lo que tendría que ser así, como en otros países de primer mundo. Solo que acá normalmente estamos acostumbrados a ir directo a un médico, que está bien. Pero muchos no sabemos que podemos ir directo al fisioterapeuta sin orden. Sin una orden de consulta. Exactamente. Es que es más, el médico no nos deriva con el fisiatra pensando que pueda solucionarnos el problema, más bien directamente para rehabilitar algunos que otros procesos que tenemos. De repente, como decías, bueno, si uno se rompió la pierna, si uno tiene inflamaciones en los brazos, en los pies, les manda para una rehabilitación, no así para que le vea un síntoma en particular. Creo que no están bien asociados en ese sentido, sí, los fisiatras con los médicos. Ese nomás es el tema, justamente es más cultural. Y ya que la fisioterapia acá en nuestro país todavía sigue siendo una profesión nueva. ¿Sí? La fisioterapia en sí nació más o menos después de la Segunda Guerra Mundial. En cambio la medicina sabemos que miles de años. Existe, claro. Entonces nuestra gente de antes, nuestros abuelos, en esa época no habían fisioterapeutas. Claro. Cualquier cosa, el médico. Entonces nos acostumbramos. Que no está mal, pero ahora sabemos que somos libres y podemos ir directo junto a un fisioterapeuta. Es que yo creo que pecamos de grandes ignorantes al ni siquiera saber hasta qué punto va el conocimiento de ustedes. Bueno, es por lo que dijimos recién, es porque es nuevo todavía. Pero también tenemos que cuidarnos, muchas veces que me sucede, del intrusismo. Caray fulano, supuestamente. Sí, el famoso ñande médico. Sí, y ya recibí varios pacientes víctimas de ese tipo de personas que hay que cuidarse. Porque dice, Cari fulano me hace tal cosa y me alivia. Pero Cari fulano sí tiene su conocimiento empírico que nadie le saca, pero no tiene vista rayos X.
Yo justamente soy víctima de uno porque de chiquito tuve una luxofractura de hombro. Salió del lugar mi hombro y Sí. se rompió el hueso, el húmero. Entonces, eso fue cuando estaba en el colegio, en otra ciudad. Y en vez de llevar al médico, me llevaron junto a Carey Al Bulán. médico, sí. Entonces, me vio así, hizo una maniobra y en vez de ponerme bien, me rompió, me fracturó. Y famoso, me saqué del lugar del tobillo, bueno, Cari fulano. Sí, hay gente Sí. que tiene sus conocimientos Sí. empíricos y que pone bien, Ujú. pero no todos los casos son iguales. Exactamente, por eso hay que cuidarse. Si es que si yo me accidenté, Ujú. si yo tuve un esguince, una fractura, una luxación, voy nomás junto al médico en el hospital, ¿sí? Ujú. Porque allí también diferenciamos muchos tratamientos. Por ejemplo, si me viene alguien con una luxación, o sea, salió del lugar una articulación, allí voy junto al médico, porque esas manipulaciones, lo ideal es hacer bajo anestesia, primero hacer una placa, ver qué es lo que salió, si no se rompió. Si no está por romperse. Exacto, porque en mi caso yo era una criatura, estaba en el 7º grado por ahí. Ujú. Entonces... A lo mejor era apenas una fisura, pero terminó de romperse. Exactamente, por eso lo ideal siempre es ir al hospital, en esos casos, Ujú. ¿sí? ¿Y qué pasa cuando un paciente así va junto a vos particularmente? Ujú. ¿Cómo se procede? Porque como decís, no tenés vista de rayos Ujú. X. Bueno, y ya siempre depende del caso. Ujú. Si es que me viene un paciente que se fue famoso al futbolacho y se sacó del lugar, yo le digo, lo siento mucho, pero esto no me corresponde todavía. Anda al hospital. Porque si se sacó del lugar, o sea, tuvo una luxación. Se dislocó. Exactamente. Si yo le reduzco la luxación, eso duele muchísimo. Ujú. El paciente puede tener un shock neurogénico. O sea, de tanto dolor que le puedo generar, podemos tomar cafecito. Entonces, mejor nomás derivar y hacer los estudios correspondientes para evitar. Porque Sí. si es que me viene y yo Le acomodás. pero había sido le fracturé, me van a demandar. Claro. Y a vos sí te van a demandar porque tenés el Exacto. título de licenciado. Exactamente. Al médico no le van a, Bueno, no le van a decir nada. Entonces, en esos casos yo derivo también. Porque Entiendo. también no me corresponde y para salvaguardar mi integridad. Decías que la osteopatía tiene su historia. ¿Qué abarca? ¿Cómo es la osteopatía? Bueno, la osteopatía abarca todo el cuerpo, todos los tejidos desde ciertas edades. También hay subespecialidades. Pero normalmente en mi área, que tenemos otra subárea, que son las disfunciones neuromusculoesqueléticas del aparato locomotor, hipocuboígena, Rosario. ya. exactamente. Tenemos que saber que patología es enfermedad, ¿sí? Ujú. Y disfunción es un desajuste que tiene el cuerpo. Por ende, todos nosotros podemos tener desajustes, Ujú. ¿sí? Entre ellos normalmente se da a nivel de la columna. Tenemos la columna en sí, la columna vertebral, que tiene 33 vértebras. Sí. Y gracias a eso entonces podemos agachar, podemos inclinar, podemos girar, etc. Y a veces con el trajín del día quiero levantar algo y ¡poc! Y ahí me quedo. Sí. Ahí empiezan las lumbalgias, el famoso lumbago, o que me sopló el viento, o la ciática, todo eso puede deberse. Entonces eso es lo que tratamos, pero depende de la evaluación también. En mi caso suelo tratar más cefaleas, o sea, dolor de cabeza. ¿Por qué tratas un dolor de cabeza? ¿Cómo es un dolor de cabeza para que caiga en tus manos? O sea, Ujú. ¿qué tipo de dolor? O sea, he pasado por tantos médicos en esta revista que todos hablan del dolor de cabeza. Por algún dolor de cabeza. ¿Qué tipo de dolor de cabeza Bueno, tratas? el dolor de cabeza normal, me viene el paciente, ¿sí? Por eso siempre depende de la evaluación. Sí. Y nosotros tenemos como mapas anatómicos, o sea, siempre nuestra base siempre es la anatomía, la fisiología y la biomecánica. Si es que yo tengo dolor en la cabeza en cierta parte, puede significar que algún músculo
esté justamente trabajando mal. ¿Cómo es ese dolor de cabeza? Bueno, Más de uno se sentirá identificado. Sí, lo que hay más, o sea, más bien a consulta es que una persona está muy estresada, que es normal, Sí. y siente como mucha presión detrás de la nuca, ¿sí? Ujú. Y a veces eso genera que me duela la cabeza de todito hasta la frente, incluso detrás de los ojos. Eso Una normalmente... media red Sí. por detrás de la cabeza. Esa puede ser. Hasta el ojo. Exactamente. Que es un mapa. Que Ujú. existen varios mapas. ¿sí? Ujú. Puede ser bilateral, o sea, los dos ojos Ambos también. lados. Que después de la chikungunya también hubo muchos casos. Ujú. Entonces yo evalúo y veo que normalmente en nuestro cuerpo tenemos a nivel de la cervical 3. Porque tenemos 7 vértebras cervicales, Ujú. 12 torácicas, 5 lumbares y así va. A ese nivel se insertan 3 músculos específicos, que se le denomina triángulo de Tiló. Ujú. Cada parte anatómica tiene el nombre de su descubridor, entonces Ajá. nombres raros. Y por allí pasa una arteria que se llama arteria vertebral y un nervio que se llama nervio de Arnold. Ujú. Entonces, yo estoy todo el día estresado, tengo dolor de ojos, porque un simple experimento, si es que nosotros ponemos nuestras manos acá detrás de la nuca Sí. y movemos los ojos a los costados, vamos a sentir que se mueven Esos los músculos. músculos. Exactamente. Por la conexión que existe de inserción y también de la fascia que después vamos a estar hablando. Entonces nosotros vemos el estado del músculo, si es que está tensionado. Porque una cosa es que el músculo se contraiga y se relaje. Y a veces el músculo está muy contraído. Ujú. ¿Por qué? Por la postura, por el trajín del día. Entonces eso puede comprimir la arteria y el nervio y da dolor de cabeza. ¿Y qué es esa? ¿Cómo se procede en ese caso? Bueno, después de una evaluación exhaustiva para ver si es que no tiene algunas patologías, porque tenemos que hacer test vertebrales para ver la integridad de la arteria, por ejemplo. Entonces, en mi caso lo que veo es si es que hay cierto movimiento o restricción en todos los parámetros del movimiento vertebral, entonces procedo a hacer una descompresión a nivel de esa vértebra. O bien, si es que da positivo a un test vertebral, significa que yo no le puedo hacer esa técnica porque o le mato o le dejo en silla de ruedas. Entonces, procedo a hacer técnica de tejido blando para relajar la musculatura. Qué interesante eso de saber tocar. O sea que tu trabajo en sí, todo pasa por el tacto. Así es. Tacto, evaluación, movimientos, restricciones y dolor. Y todos vamos por el dolor, ¿verdad? Bueno, en fin, vamos a seguir con nuestra revista médica. Esto está muy interesante. Hablamos con el licenciado Cristóbal Amadid, fisioterapista, kinesiólogo, porque kinesiólogo y fisioterapia, eso viene ya prácticamente en el título, nos decía, y bueno, especialista en fisiopatía, que obviamente es bastante amplio y nos va a ir explicando durante el programa. Vamos a un pequeño corte y ya volvemos.